no los podían cumplir al 100%. O sea, en tarde o temprano caían o no podían cumplir estos mandamientos. Sin embargo, el nuevo pacto tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con mandamientos, sino con libertad. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando ellos cometían pecado, necesitaban regularmente acercarse al santuario y poder realizar las ofrendas necesarias para que su pecado sea cubierto ante los ojos de Dios. Pero cuando volvían a pecar, estaban en la misma situación. Necesitaban regularmente hacer lo mismo. Tenían que ir a hacer los sacrificios para que el pecado sea cubierto delante de Dios. Sin embargo, Pablo acá les habla del ministerio del nuevo pacto, un nuevo acuerdo que había hecho Dios con el hombre. Este nuevo acuerdo es que envió a Jesús para que Jesús pagara el precio de ese pecado. La única persona en este mundo que pudo cumplir la ley al 100%, siempre, toda su vida, fue Jesús. Era el único que podía pagar el precio del pecado de todos. Por una parte, porque no pecó, porque cumplió la ley al máximo, al 100%. Por otro lado, porque Él era Dios. Entonces podía hacer el sacrificio por todos los demás. Y en este nuevo pacto, ya el Señor nos ve con Jesús. Nos ve crucificados, nos ve santos, nos ve haciendo Jesús este sacrificio y mi cuenta y nuestra cuenta pagada, saldada. Ya no es necesario hacer sacrificios para que el pecado sea cubierto, porque a través de Jesús el pecado es perdonado. Y fíjense que tenemos que hacer un alto acá, porque todavía no arrancamos, pero tenemos que hacer un alto, porque todo lo que vamos a ver que Pablo les dice después, si el Señor no hizo esto en nuestra vida, van a ser palabras vacías. El Señor tiene que estar en el corazón de cada uno, quiere estar en el corazón de cada uno, reconociendo que cada uno es pecador, que no puede cumplir los mandatos de Dios, que no podemos presentarnos por nuestra cuenta limpios delante de Dios y que necesitamos que Jesús haga el sacrificio y pague, que ya lo hizo y ya lo pagó, pero necesitamos que Él entre en nuestra vida y limpie y perdone nuestros pecados. El primer llamado de Dios es a mirar la cruz, a mirar la tumba, a ver en esa cruz cómo Jesús murió y pagó el precio de mis pecados y de tus pecados, y en esa tumba resucitó, volviendo a la vida, prometiéndonos una resurrección eterna y encontrándonos nuevamente con Él en la eternidad. Así que el Señor nos llama a tener un encuentro con este Jesús que cumplió todos los mandamientos y aún así cargó el precio, pagó el precio de nuestro pecado. Fíjense que esta palabra, como dijimos, ministerio, tiene que ver con servicio, con ministrar, con hacer por otros, bueno, con servir justamente. También otra se usa para distribuir. Y este ministerio de Pablo era llevar, era comunicar, era presentar este mensaje del nuevo pacto, este pacto nuevo con Jesús. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Por eso dice en el 4.1, teniendo nosotros este ministerio, y volvemos al 3.6, y lo volvemos a leer con esta idea ya, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios nos da vida, le da vida al que cree en Jesús como Salvador de su vida. La letra de la ley mata porque nos hace dar cuenta que no la podemos cumplir y que estamos condenados porque no podemos cumplirla. Fíjense que más adelante habla en el 7 el ministerio de la muerte. Esta comunicación de la muerte, ¿cómo se comunica? Bueno, a través de la ley se comunicaba los mandamientos, por lo tanto la persona sabía que no los podía cumplir. Intentaba, querían hacerlo, hacían todo su esfuerzo, pero no podían cumplirlo. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Acá tenemos, por un lado el de la muerte, por otro lado en el nuevo pacto el ministerio del Espíritu, la salvación que Dios nos da y nos pone el Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense que también aparece en el versículo 9 el ministerio de condenación. O sea que todos estos ministerios estaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y Pablo, y ahora sí arrancamos el capítulo 4, dice, por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí. Yo era perseguidor de Jesús. Yo vi cuando apedrearon a Esteban y yo junté la ropa. Yo los empecé a perseguir. Sin embargo, Jesús me encontró y lo vi a Jesús camino a Damasco y él tuvo misericordia de mí, tuvo compasión. La palabra misericordia, en este sentido de que el Señor no nos paga, no le pagó a Pablo conforme a sus acciones, sino que fue paciente para esperar, para tener un encuentro con Él y para que Él logre arrepentirse de ese pecado, de ese mal camino. Y esa misericordia, dice Pablo, tuvo Dios con él. Le tuvo paciencia, lo esperó hasta que se encontró con él y la vida de Pablo cambió. Dice en el versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino para la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense que acá Pablo empieza a hablar de lo que él hizo y empieza a exponer sus valías. Y él dice, antes bien, renunciamos. Hay un tiempo verbal que se usaba en ese griego antiguo que es el tiempo aoristo, que es un tiempo verbal que tiene que ver con un pasado, con un momento puntual y preciso del pasado, donde se hace mención a una acción en el pasado. No tiene que ver con la duración, cuánto tardó, si está conectado al presente. No, es pasado y es un momento puntual. Cuando Pablo dice esto, antes bien renunciamos, dice que en un momento puntual él renunció. ¿Sí? Y fíjense que es un verbo activo, dice renunciamos, lo hizo, no, nadie lo hizo por él o recibió una acción de otro, sino que él dice renunciamos, lo hicimos. Dice yo renuncié, dice Pablo, en un momento una vez, y no es que lo volvió a hacer, fue un momento. Fíjense que el tiempo cambia en el resto del texto. Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos. Acá ya pasa un tiempo presente, pasa un presente participio, como algo continuo que sucede, un hábito, una acción que continúa en el presente. Esto de no adulterar la palabra de Dios, no andando con astucia, es algo del presente. Entonces Pablo dice, por un lado, nosotros renunciamos. ¿A qué renunciamos? Bueno, dice, al oculto y vergonzoso. Algo muchas veces está oculto o lo ocultamos justamente porque es vergonzoso. Porque eso que está oculto, si saliera a la luz, nos daría vergüenza. Y esto es lo que Pablo dice. Acuérdense que está en un contexto de que Pablo está hablando de los falsos maestros. Posiblemente esté hablando de las intenciones que tenían estas personas. Pero esto nos sirve a nosotros también. Pablo dice, en un momento yo tuve que renunciar a esas cosas ocultas y que me avergüenzan. Uno puede, cuando hay algo oculto, pensaba hoy, ¿no? Antes de salir para acá, digo, voy a cuidar de que nada se manche, nada se ensucie, porque estar acá adelante con algo o con algo roto. Entonces me imaginé en el caso de que me hubiera ensuciado con algo, tener una mancha de algo en la camisa, uno está, ¿qué hace? Último momento, y bueno, vamos a atar el saco, hablaré todo así, pero uno está pendiente de eso que está oculto, tratando de ocultarlo, que está. ¿Sí? Yo lo estoy tratando de ocultar, pero está. Entonces parece una cosa para afuera, pero a mí me tiene preocupado, me tiene pendiente, no me da tranquilidad, no puedo expresarme libremente, porque estoy pendiente de eso que está oculto. No me da paz, no me da tranquilidad y no me da libertad. Y esto decía Pablo, lo oculto genera vergüenza. Y quizás es un momento para, de una vez y para siempre, renunciar, como hizo Pablo, a cosas ocultas. Quizá pecado que está ahí, que está oculto, que nos avergüenza, y solamente vos y Dios, yo y Dios sabemos de qué estamos hablando. Cosas que están ahí que nos avergüenzan, quizá hábitos pecaminosos, quizá hábitos que no son apropiados, pero que nos avergüenzan, que están ahí, que no los podemos contar, que no los queremos mostrar.
Y Pablo no dice nos acostumbramos al oculto, sino que dice renunciamos al oculto. Pablo nos invita a también nosotros a hacer un alto, y si hay cosas, pecados, hábitos a los cuales tenemos que renunciar, que lo hagamos de una vez y para siempre. Recuerde que no es un tiempo verbal que es continuo. No es que hoy renuncio y mañana y voy otra vez. No, dice Pablo, renunciamos. De una vez y para siempre esto. No lo hacemos más. No lo queremos tener más ahí oculto. Así que Pablo nos enseña ya en este segundo texto cosas que podemos tomar para nuestra vida. Y después pasa un tiempo presente, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Acá es donde se hace referencia a los falsos maestros, no cambiando la palabra de Dios. Y también es un llamado a atención, un llamado a pensar para los que les toca y nos toca hablar la palabra de Dios, compartir con otros la palabra de Dios. Muchas veces nos sentimos tentados a por ahí queriendo clarificar y ser específicos y sin una mala intención, nos vamos del carril y de estrictamente lo que dice la palabra de Dios. No adulterando la palabra de Dios, no cambiando. Sea que estés en este lugar, en un estadio, hablando del mensaje de Dios, sea que estés en la hora feliz, en la escuela dominical, en el adolescente, jóvenes, donde sea que estemos, tenemos que ser fieles a lo que contamos y exponemos de la palabra de Dios. Quizá en un grupo pequeño, en un discipulado, uno debe ser fieles, no debe aprovechar la atención de otro para por ahí decir lo que queremos decir nosotros. ¿Se entiende? Que el Señor sea el que hable a través nuestro, donde sea que estemos y cada vez que hablemos a otros de Dios y de la palabra. Seamos fieles en cada punto y coma a la palabra de Dios, no adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Queridos hermanos, amigos, cuando presentamos la palabra de Dios, lo hacemos con la conciencia de otro y Dios mismo está escuchando lo que estamos haciendo. Dios mismo ve el corazón, ve nuestras intenciones, ve si hay cosas ocultas, si hay pecado, si hay vergüenza, ve cuál es la intención con el transmitir o con estar en una actividad, un ministerio u otro. El Señor conoce nuestro corazón. Seamos prudentes en compartir fielmente y con un corazón puro la palabra de Dios. Continuamos, porque dijimos que la primera palabra era luz. ¿Sí? No se olvide las tres palabras, luz, barro y tesoro. La primera palabra era luz, porque en estos primeros textos todo tiene que ver con esta palabra. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que acá está hablando de lo velado, lo cegado, la luz. Santiago nos leía en la reunión anterior justamente Lucas 24, donde Jesús se pone al lado de dos forasteros y en el versículo 13 o 14 dice que sus ojos estaban velados, pero en el versículo 31 dice que sus ojos le fueron abiertos. Es este mismo sentido que Pablo nos está diciendo acá, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por el amor de Jesús. Fíjense que acá vuelve otra vez el tema de los falsos maestros. Pablo les tiene que decir, fíjense que no nos predicamos a nosotros mismos. Estas personas por ahí se ponían en el centro de su predicación y hablaban de ellos. Y Pablo les dice, no, el foco no está en nosotros mismos. Nosotros le predicamos a ustedes, le hablamos a ustedes, pero le hablamos de Dios. Sin un punto, sin una coma de más. Les hablamos de Dios. Entonces ahí lo que vemos es que en el versículo 6, que es el que sigue, Dios es el que produce esta luz. Fíjense el 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo vuelve a tomar Génesis 1, 2 y 3, donde dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo y donde Dios dijo, hágase la luz. Y así como Él presentó la luz y la luz mostró y la luz se separó de las tinieblas, así también Pablo lo trae al presente y él dice que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor es el único que puede abrir nuestros ojos cegados, velados, como de estos forasteros que caminaban con Jesús pero no lo reconocían. Y Jesús les hablaba y no reconocían que era Jesús. Pero un momento sus ojos se abrieron. Esta luz es la que trae Dios a nuestra vida, la que trajo quizá a tu vida o la que quizá quiere traer hoy. Una luz donde puedas ver a Dios, reconocer a Dios. No verlo físicamente, sí reconocer que lo que dice su palabra es la verdad. Reconocer que en tu vida, como en la mía, hay pecado y que eso me separa de Dios, me aleja de Dios. Abrirme los ojos, Dios quería abrirme los ojos y verlo a Él como el único posible Salvador. La Biblia dice que Dios es el único posible Salvador. Aún con la ley, ellos tenían que hacer los sacrificios, pero con la gracia, con este nuevo pacto, Jesús hizo el sacrificio. Y si Él nos abre nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, de nuestra fe, de nuestro espíritu, podemos verlo y Él puede transformar de adentro hacia afuera nuestra vida. Esa luz. Fíjense que todos estos textos rondan sobre esa palabra. Fíjense el versículo 3 de nuevo, pero si nuestro evangelio está encubierto. Pablo habla en el versículo 2 de cosas ocultas. Entonces se está hablando de cosas que están ocultas versus cosas que están visibles, de la oscuridad versus la luz, de cómo Él creó el universo y Él dijo que se haga la luz y ahí se separó de las tinieblas, cómo Él quiere abrir tus ojos y los míos para que podamos verle, para que podamos ver la luz que nos separa, nos muestra la tiniebla que hay en nuestra vida. Entonces, esa palabra importante que Pablo toca hasta acá es la palabra luz. Pero en el versículo 7, ahí nos tira todas las palabras juntas. Así que acá en mi época vamos a quemar un poco el mensaje. En la actualidad vamos a spoilear un poquito lo que sigue, para que entendamos todos. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ya tiramos todas las palabras, ¿sí? Este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, bueno, este tesoro que es el Evangelio de Jesús, es Jesús mismo, lo puse en vasos de barro. Lo puse en personas de carne y hueso que tienen falencias, que se equivocan, que aunque crean en Cristo se van a seguir equivocando, que aunque confiesen su pecado van a volver a realizarlo. Personas falibles, con muchos defectos, con muchos errores, así como eran las vasijas en ese momento, vasijas de barro. Eran rústicas, por ahí eran sensibles, con cualquier golpe se rajaban, se rompían, se desarmaban. Esta es la idea que Dios nos quiere transmitir a través de Pablo. Seguramente Pablo tenía la imagen de lo que pasó con Gedeón. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Esa historia donde los 300 hombres llevaron una vasija de barro con una T iluminada dentro, y esa es la imagen. Es la luz que está dentro de la vasija de barro. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, es la luz de Dios, la perfección, adentro de un ser humano frágil, que se equivoca, que sufre, que siente, que la pasa mal, que se puede equivocar y volver a equivocar, y la misma piedra varias veces. Vasos de barro. Por eso es muy importante que tengamos esta diferenciación, que diferenciemos el vaso de barro del tesoro, de Jesús. Él está en nuestro ser, pero nosotros nos equivocamos. Por eso nos anima también y nos insta Pablo a ojo con lo que vemos en los demás, ojo con nuestro juicio a los demás.
Porque el Espíritu de Dios está dentro de la persona, pero somos frágiles, nos equivocamos, fallamos. No podemos juzgar solamente por lo exterior, porque el tesoro está en el interior y es Dios mismo estando dentro de los que han creído en Él como Salvador. Y sigue el texto. Vamos a ver qué pasa con el vaso de barro por un lado y con el tesoro por otro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, estos vasos de barro implica, esto que somos frágiles, implica lo que dice el versículo 8 y 9. Fíjense, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si hay alguien positivo en la vida, es Pablo. En el Nuevo Testamento, es Pablo. Pablo nos da en cada una de las situaciones o de cómo nos podemos sentir, Pablo da una positiva que la supera. O una negativa que no termina siendo tan mala. Entonces Pablo menciona 4 partes. Y fíjense qué dice. Estamos atribulados, pero no angustiados. Esta palabra atribular viene de tribulación. Y la palabra tribulación viene de un objeto que se usaba muchos años atrás, lo usaban los campesinos en la época del Antiguo Testamento, y era como una horquilla, para que la imaginemos, ¿no? Como una horquilla con puntas de piedra que se llamaba tribulum o tribulo. Y ese tribulo, lo que hacía el campesino era, una vez que cortaban el trigo, toda la planta de trigo, la sacudían con ese tridente, con un tridente o de 4 puntas, la sacudían con esa horquilla, la golpeaban y separaban la semilla de la paja, separaban lo que servía de lo que no servía. Entonces ese sacudir y golpear hacía que se separe la semilla, lo bueno, de lo que no sirve. Y esta palabra tribulación es eso. Estamos atribulados, estamos sacudidos, estamos golpeados, estamos probados para que lo bueno, lo que sirve, quede en nosotros. Ahí está la palabra tribulación. Y dice, atribulados, pero no angustiados. Cuando el tesoro de Cristo está en nuestra vida, puede haber tribulación, puede haber problemas, puede haber zarandas en nuestra vida, cosas que nos golpeen, que nos sacudan, pero vamos a estar quizá tristes, pero dice no angustiados, porque en el fondo sabemos que todo lo usa el Señor para que salga lo bueno que está en nosotros, para que salga esa semilla. Eso que si no viene la sacudida no se ve, está mezclado. El Señor nos prueba, nos zarandea, permite para que salga lo bueno que hay en nosotros. Así que atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Cuántas veces estamos en apuros? Por situaciones que nos tienen entre la espada y la pared, nos tienen ahí, que tenemos que decidir, tenemos que hacer, no sabemos, estamos nerviosos. Y la palabra dice en apuros, pero no desesperados. Hay una paz interior, hay un tesoro que está en nosotros que hace de que no lleguemos a la desesperación, porque sabemos que Dios tiene planes con eso. Así que en apuros, pero no desesperados. Perseguidos. Y acá ya estos dos tienen relación con las personas. Fíjense, los otros dos por ahí con circunstancias, pero estos dos con personas. Pablo es el primero que podía decir en este contexto que estaba perseguido. Fue apedreado, lo persiguieron, casi lo matan, apedreado, casi muerto, de pronto se levantó y se escapó. Y varias veces lo quisieron matar, estuvo preso. Conocemos un poco de la historia, hemos hablado mucho de la historia de Pablo. Y él dice perseguidos, pero no desamparados. Y dice Hebreos 13:5, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sabemos que aunque seamos perseguidos por la obra del Evangelio, perseguidos por este ministerio que Pablo decía, de llevar la palabra, de compartir con otros el mensaje de Dios, de vivir en nuestra vida el mensaje de Cristo, de intentar, de hacer nuestro esfuerzo con nuestras falencias, de querer aferrarnos a Él cada día, de querer servirle, de querer obedecerle. Aún así, siendo perseguidos, dice Pablo, no desamparados.
El Señor nos promete que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Querido hermano, no estamos solos. No estamos solos en las luchas, aunque quizá tenemos que estar solos en las decisiones o en el momento, pero sabelo y sepamos que el Señor está con nosotros. Si el Espíritu Santo está en tu vida, Él está ahí. Está conmigo en la persecución, está conmigo en lo que veíamos antes, está conmigo en los apuros, está conmigo en la tribulación. Él está ahí con nosotros. Así que, perseguidos, mas no desamparados. Y por último, derribados, pero no destruidos. Pablo tiene siempre una más y nos anima, porque muchas veces caemos. Como hablábamos antes, quizá caemos, confesamos, le pedimos al Señor que nos cambie. Necesitamos de su fortaleza, de que Él nos cambie, de que Él nos guíe, y volvemos a caer o en otra cosa. Es parte de nuestra vida. Y dice, caídos, pero no destruidos. Dice Salmos 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jesús, Jehová, sostiene su mano. Querido hermano, cuando caigamos, cuando fallemos, cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, sepamos que no estamos vencidos, que quizá caídos, pero no destruidos. El Señor sostiene nuestra mano. Él está ahí para acompañarnos en la persecución y Él está ahí para levantarnos en la caída. Porque somos vasos de barro, porque somos frágiles. No tenemos nada brillante, somos frágiles, pero el Señor está ahí para levantarnos. Por eso, fíjense, hay un comentario de la Nueva Biblia que parafrasea este texto diciendo, encerrados, pero no incapacitados, sin saber qué hacer, pero jamás despojados de toda esperanza, perseguidos por los hombres, pero nunca abandonados por Dios, a menudo abatidos, pero nunca acabados. Pablo nos dice, el Señor está con nosotros. Si el tesoro de Cristo está en tu vida, no estás solo, podrás estar abatido, pero no estás terminado. El Señor está ahí para levantarnos y para acompañarnos. Una hermosa palabra de aliento para quienes por ahí están sufriendo situaciones, persecución, tribulaciones, sacudones en la vida. Que sepan que el Señor, y sepamos que el Señor está ahí para tendernos la mano y decirnos, vuelve a intentar. Vamos a empezar de nuevo. Levántate, dale, yo estoy con vos, yo te acompaño. Y por supuesto que este levantarse y esta victoria no tiene que ver con lo que somos nosotros. Justamente tiene que ver con la tercera palabra, con el tesoro. Solo podemos si Jesús está en nuestra vida. Si no va a ser abatidos, si no va a ser destruidos. Pero como Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestra vida, ahí va a ser otra la historia. Por eso Pablo lo que menciona después es las razones de este triunfo. Que el Señor está en nuestro corazón, el tesoro que tenemos de Cristo, es la razón principal de nuestro triunfo. Jesús en nuestra vida es la única razón. Pero Pablo menciona también otras razones. Fíjense el versículo 10. Dice después de esto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevamos en nuestra vida las persecuciones como las tuvo Jesús, las tribulaciones como las tuvo Él, esas caídas por los azotes como las tuvo Jesús. Llevamos la muerte de nuestro Dios, de nuestro Jesús en nuestra vida, pero también llevamos la vida. Entonces, la vida de Jesús en nuestra vida también se refleja, también se nota, no solamente la parte de sufrimiento, sino la vida de Jesús. Fíjense que lo dice después, en el versículo 11 y 12, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes, dice Pablo, la vida. La muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Muchos hemos conocido al Señor por el ministerio de otros, la mayoría. Alguien nos ha predicado el Evangelio, alguien ha estado en esa reunión que habló del pecado y de la salvación. Alguien te encontró en la calle, te dio un folleto y te explicó que Jesús es el Hijo de Dios y quiere cambiar tu vida.
Alguien lo hizo, alguien ministró, alguien llevó en su cuerpo y en sus palabras la vida de Jesús para que los demás reciban la bendición. Así que todos estamos de un lado, todos podemos estar de un lado y podemos estar del otro. Fíjense de nuevo, pero 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Querido hermano, cada padecimiento, cada sacrificio, cada dolor, por servir al Señor, por ministrar a otros, por hablar de Cristo, por identificarte como hijo de Dios, va a llevar a otro la vida de Cristo. Va a traer a otro, aunque no nos demos cuenta, la vida de Cristo. Cómo afrontemos nuestras pruebas, nuestras luchas, va a mostrar a otro la vida de Cristo. Por eso sentite animado. Pablo nos anima. Y acuérdense y acordémonos que Pablo nos muestra su vida, su persecución, sus castigos, su casi muerte, hasta su muerte, todo este plazo de su vida, para mostrarnos que él estaba llevando el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús a los demás. Pablo les escribió la carta para transmitirle el Evangelio, para contarles de este tesoro. La leemos hoy y recibimos el tesoro de Jesús a través de lo que padeció Pablo y a través de todas sus luchas y todo lo que pasaron los primeros hermanos. Así que nosotros recibimos de ellos la vida de Jesús. Y así nos corresponde a nosotros, vivir con la muerte de Él, con sus padecimientos, para que otros reciban la vida de Cristo. ¿Cómo es Pablo muy didáctico para explicarnos paso a paso en qué consiste esto del tesoro de Jesús, esto del ministerio del Evangelio de Jesús? Y fíjense que continúa, fíjense que Gálatas 2:20, y ahí le invito a leerlo desde la Biblia, porque todo este texto lo tenemos que leer a la luz de ese texto. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que llevamos la muerte de Jesús en nuestra vida, sus padecimientos, llevamos la vida de Jesús también en nuestros miembros, y esto es lo que transmitimos y ministramos a los demás. Y fíjense, volvemos a 2 Corintios. Fíjense que ahí Pablo empieza a cerrar el texto. Dice el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pablo les está diciendo, bueno, yo le estoy hablando de Cristo porque primero le creí, porque conocí lo que fue Jesús, lo que es Jesús. Tuve un encuentro con Él, lo vi cara a cara. Primero le creí en Dios. Por eso ahora hablo, por eso ahora hago, por eso ahora viajo, por eso escribo cartas, porque yo primero le creí y después hago. Querido hermano, este es nuestro fundamento. Si estamos trabajando en alguna actividad, sea en la iglesia, sea en la escuela o en cualquier lado, todo lo que hagamos, si es a consecuencia de que creímos en Dios, va a ser un ministerio fiel para Dios. Si organizamos una actividad y el fundamento no es que conozcan el Evangelio de Dios, puede ser temporal de que sea solamente para juntar personas, pero en algún momento tiene que estar el Evangelio de Cristo presentado y el Evangelio de Él mostrado a los demás. Es el ministerio que tenía Pablo. Pablo viajaba para contar del Evangelio y luego para afirmar y le escribía cartas para aclarar. Eso lo hacía y todo a consecuencia de que había creído en el Evangelio. Y dice luego, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Hay otras razones por las cuales Él se mantuvo firme. Primero, por la fe, ¿sí? La fe lo guardó de no desmayar. Como Él sabía y creía en el Evangelio, Él siguió sus viajes, siguió ante la persecución, ante los intentos de asesinato. Su fe fue la que lo hizo avanzar. En segundo lugar, y vemos en este texto, su esperanza, la esperanza futura, fue lo que evitó que Él se hundiera.
Dice ahí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar. Que un día nos vamos a encontrar con Dios, que un día nos vamos a encontrar con Cristo, vamos a vivir juntamente con Él. Como Jesús resucitó, nos va a resucitar a nosotros. Esa esperanza, junto con la fe, hizo que Pablo siguiera adelante. Y en tercer lugar, otra cosa que lo alentó fue el beneficio. Y acá vemos el versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias abunde para gloria de Dios, por amor a vosotros. Este beneficio de otros hizo también caló en su vida para poder alentarlo y animarlo a seguir. Su fe en Dios, su esperanza al volverlo a ver y también viendo lo que causaba en las personas, viendo cómo personas eran transformadas de muerte a vida y viendo cómo se formaban iglesias y cómo se agrupaban y cómo aprendían y cómo querían conocer más, también lo animaba a Pablo. Y fíjense que él termina esta última parte como empezó el capítulo. Y no hice mención al principio porque quizá el Señor toca ahí en esas palabras. Dice el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Volvamos al 1. Dice en el 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo los anima, los alienta, se alienta él mismo también. Por la misericordia de Dios en este ministerio es que no desmayamos, porque no desmayamos aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando y nos cansamos y pasan los fines de semana y quedamos destruidos, quedamos fusilados, cansados, agotados, no desmayamos. Pablo seguía con su ministerio, seguía con sus viajes. Mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, ese tesoro, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense que Pablo ya es otra frase las que dice. Fíjense que la tribulación ya no es algo duro, sacrificado, zarandeado, sino que la menciona como una leve, como algo que en intensidad es leve, que es suave. Leve tribulación momentánea, su duración es corta. Pensamos, sentimos como que va a durar siempre, pero dice Pablo, a la luz de lo que estamos hablando, a la luz de lo que hizo Cristo, es corta. La tribulación es leve y es momentánea y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Me pregunto y te pregunto, a veces nos sentimos insuficientes, sentimos que lo que hagamos para el Señor no alcanza o el sacrificio es mucho, ¿nos sentimos insuficientes? Bueno, si nos sentimos insuficientes, estamos en lo correcto. Somos vasos de barro, somos frágiles, tenemos pocas fuerzas, así que estamos en lo correcto. Si nos cuesta servir, ¿te cuesta servir? Me cuesta servir, me cuesta destinar tiempo, me cuesta cada semana o cada mes, me cuesta. Bueno, somos vasos de barro, pero dice Pablo que el poder no viene de nosotros, sino el poder viene de Dios. Está en el tesoro. La fuerza, la mano que me lleva, que me levanta, que me acompaña, es la fuerza de Dios. El tesoro es el que está dentro. ¿Tenemos fallas? ¿Tenés errores? ¿Tenés fallas? ¿Cosas con las cuales luchás? Bueno, el tesoro sigue siendo perfecto. Así que estamos donde dice Pablo que estamos. Somos vasos frágiles. Necesitamos que el tesoro del Señor sea quien nos cambie, nos limpie cada día, nos moldee, nos tome de la mano si estamos caídos, nos dé un empujoncito si estamos desanimados, nos ayude en la tribulación, en los problemas, en la persecución nos acompaña. Cuando estemos abatidos, esté ahí al lado nuestro. Así que somos vasos de barro, pero el tesoro, la luz de Jesús, es la que está en nosotros. Querido hermano, Pablo nos anima y los alienta, y como decíamos al principio, preguntémosle a Dios,
Pidámosle a Él que Él nos dé la palabra justa que Él tenía para nosotros hoy, para cada uno. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que vayan subiendo. Vamos a terminar cantando una canción que hace referencia a esto. Dice el estribillo: tú me aceptas tal como soy. Tomas mi vida como vasija, como algo rústico, como algo frágil que se puede romper, quebrar, que se puede caer, para mostrar tu gloria en mí. Que no somos nosotros, que el poder es de Dios. A un Dios obrando en nuestra vida, siendo frágiles y falibles, Él sigue apostando a nosotros. Él sigue amándonos, sigue levantándonos y sigue llevándonos para transportar, para distribuir, para ministrar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Nuevo Pacto. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, tenía los ojos velados, vendados, cegados, mas hoy veo. Perdido estaba y Él me encontró. Que la luz del Señor sea la que brille en nuestra vida esta semana. Vamos a tener luchas, falencias, caída quizás, y vamos a necesitar de la mano del Señor para que Él construya en nosotros una nueva persona, para que cada día nos fortalezca, nos anime, aún en las persecuciones y aún en los problemas. Después terminamos orando, Alan. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime
que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque estando ciegos, tú quitaste, Señor, esa venda de nuestros ojos, esa venda espiritual que nos impedía ver, Señor, y ahora vemos. Señor, nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Padre Celestial, que realmente podamos cada uno de nosotros ser luz en el lugar donde estamos. Podamos mostrar la luz, que no nos pertenece, que no es nuestra, pero Señor, que es una hermosa realidad. Padre amado, gracias por tu palabra y como dice Pablo allí, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Padre Celestial, que podamos encontrar en ti, en tu palabra, en el Evangelio, esa renovación día a día. Que más allá de lo que podamos vivir, Señor, de lo que podamos atravesar, experimentar del cansancio, a veces de las cosas que no se dan en nuestra vida, en tu obra, Señor, en nuestros ministerios, Señor, que nos renovemos día a día en ti. Porque sabemos que en ti hay salvación, sabemos que en ti está el poder, sabemos que en ti está la renovación diaria que necesitamos. Padre Celestial, qué maravilloso es saber que aunque pase el tiempo, pasen los años, Señor, nos sentimos más cerca de ti y más cerca de ese día glorioso en que tu Hijo Jesucristo vendrá a buscarnos. Señor, anhelamos ese día. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos poner esta semana delante de ti, que sea una semana en la cual podamos experimentar de tu compañía, de tu presencia de una manera especial, que tu palabra nos hable y nos desafíe a nuestras mentes y corazones, que sea una semana de testimonio y de servicio a tu nombre. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.